Bienvenidos a un nuevo capítulo de Foro Íntimo. Hoy nos acompaña la doctora Silvana Chapero, jueza de Cámara, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba y recientemente electa vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida, Silvana, y muchas gracias por visitarnos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, contentos de que estés con nosotros hoy. Celebramos mucho que hayas podido participar de este ciclo, así que la idea, como yo te había comentado, es compartir con vos, o que vos compartas con nosotros, tu experiencia con todo el mundo del derecho. Yo sé que vos no sos de Córdoba, sos de la provincia de Santa Fe, y bueno, en toda tu experiencia como camarista, al frente también de la Asociación de Magistrados, creo que sos la primera presidenta mujer de la asociación. Soy la primera presidenta electa por mis pares, pero en realidad ¿Qué sería si no es electa por sus pares? ¿Cómo? Fue una vicepresidenta que debió culminar el mandato del presidente electo, claro, Paoloni, en virtud de que el presidente fue designado como vocal del Tribunal Superior de Justicia. Entonces ella tuvo que terminar el mandato. De allí que soy la primera presidenta electa por mis pares. En realidad la situación fue en cierta medida similar porque asumí por primera vez en la continuidad del mandato de Luis Paoloni, lamentablemente fallecido durante la pandemia del COVID-19 en el año 2020, y luego de culminar el mandato de Luis, todo el grupo que lo acompañó decidió presentar una lista y postularnos a continuar con la gestión de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y así fue como fui electa en mi primer mandato. Y luego, el año pasado, logramos algo muy ansiado históricamente, que fue la lista unidad, en donde las dos vertientes que históricamente se disputaban la conducción de la Asociación de Magistrados, nos pusimos de acuerdo y quisimos darle a la sociedad un mensaje de que los jueces podemos acordar, ponernos de acuerdo y conducir con las miradas múltiples y plurales de la mayoría de nuestros asociados. Y esa gestión es la que estamos transitando ahora, junto con los doctores José Argüello, mi vicepresidente primero, y Marcelo Jaime, el vicepresidente segundo. Bien. Y contanos, ya te voy a preguntar de la función judicial y de lo académico, pero ya que dijiste de la Asociación de Magistrados, contanos, ¿qué hace la Asociación de Magistrados? Bueno, vos recién me preguntaste cómo me vinculé con el derecho. Bueno, yo me vinculé en dos grandes vertientes. Por un lado, la tarea y la labor judicial que comencé ingresando como estudiante al Poder Judicial hace 45 años atrás. Y por otro lado, en mi querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual egresé. También en la misma época comencé a dictar clases en la cátedra que actualmente soy titular, que es la Cátedra de Derecho Privado 1 ahora, que en su momento era Derecho Civil 1. Y ahora están unificados las partes generales del derecho civil y del derecho comercial en esta materia Derecho Privado 1. En verdad, transité por todos los cargos hasta que la comisión asesora convocó para examinar aspirantes a cubrir cargos de juez de primera instancia y vocal de cámara, y allí consolidé mi vocación por la judicatura. Pero paralelamente siempre me desempeñé en la docencia universitaria, pero en la vertiente del derecho civil. De allí que cuando me convocaron a cubrir una vacante de un juzgado con competencia exclusiva y excluyente en sociedades y concursos, la verdad que me incitaron a tomar una decisión muy difícil. Recuerdo que consulté opiniones en su momento de la doctora Berta Kahler-Olszewski, a quien le manifesté mi preocupación por asumir en un fuero tan específico que no era mi especialidad. Claro. Y recuerdo una frase puntual de Berta que me dijo:
si nadas en la piscina, si nadas en el mar, no te vas a ahogar en la piscina. Bueno. Y lo recuerdo porque fue un estímulo, haciendo alusión a que el derecho privado es el derecho tronco, el derecho madre, y el derecho concursal y societario es un derecho específico. Y realmente la recuerdo siempre porque me dio un impulso a tomar esa decisión, que fue un desafío importante, y lo recuerdo con cariño porque después que abracé el fuero concursal, hoy es un fuero que quiero y que me siento muy cómoda, bueno, desempeñándome ahora en una cámara que tiene competencia exclusiva y excluyente, pero residual en civil. En civil, claro. De modo que ahora tengo abarcada ambas áreas. Y bueno, y desde lo judicial, siempre sentí que mi labor como magistrada, en primera y en segunda instancia, era una labor que se daba a la sociedad, porque a través de un fallo uno está dando respuesta a un conflicto que claro. tienen los particulares, pero me quedaba como la sensación de que me faltaba algo en pos de el servicio hacia la comunidad a la que pertenezco. Y entonces, cuando fui consejera y después acompañé a Luis, me di cuenta que a través de la Asociación de Magistrados... Perdón, ¿fuiste consejera en el Consejo de Magistratura? Fui consejera en el Consejo de la Magistratura por 2 mandatos, ahí electa por mis pares. Pero luego fui consejera en el Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, en la época que presidía el doctor Víctor Vélez. Claro. Luego Luis Paoloni me convocó en aquella necesidad también de integrar unas autoridades con perspectiva y enfoque de género, y allí, junto con el doctor Beverina, Luis Paoloni y quien les habla, tuvimos éxito en esa elección. Y ahí es donde me di cuenta que la asociación es un ámbito en donde uno puede hacer servicio. Servicio primero en beneficio de los asociados y asociadas, porque hay un montón de cuestiones vinculadas con ejes centrales que hacen a la República: la independencia judicial, la comunicación judicial, la extensión de los jueces hacia la sociedad, que un magistrado en forma individual no lo puede desarrollar de la misma forma que una institución que aglutina claro, a jueces y juezas y fiscales y defensores ahora. Es un ámbito que a su vez hace también de puente, porque tenemos muchas cuestiones en donde podemos actuar en conjunto, a veces con nuestra cabeza de poder, que es el Tribunal Superior de Justicia, a veces con los otros poderes del Estado, con el Poder Legislativo, con el Ministerio de Justicia. Claro. Puntualmente le estamos planteando al Ministro de Justicia la necesidad de una reforma del Código Procesal Civil y Comercial, y bueno, nuestra posibilidad de hacerlo institucionalmente, en conjunto también con el Colegio de Abogados, es una extensión que requiere la institucionalidad de una, valga la redundancia, institución intermedia como es la Asociación de Magistrados. Además, los conflictos que llegan hoy a la justicia son todos conflictos interdisciplinares, de modo que el abordaje tiene que ser transversal. La violencia no la resuelve solo un juez. La violencia de género, la violencia doméstica requiere un abordaje desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y desde el Poder Judicial. Claro. De modo que el concepto de que el juez debe estar en su despacho hoy tiene una mirada diversa, porque a través de una institución intermedia como esta, los jueces pueden dialogar con los otros protagonistas y dar mejores respuestas. Hay un programa que hace la asociación que se llama Los jueces van a la escuela. Exactamente. En realidad, hace muchos años lo tienen. El programa se originó en el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, que pertenece al Poder Judicial. Y es justamente un ejemplo de la extensión. Esto es, que un magistrado
vaya a los colegios y los estudiantes vean que es una persona de carne y hueso que resuelve conflictos, hasta se teatralizan. No es que los mandan... No, iba a ser un chiste, porque digo, más de una vez que queremos mandar en algún fallo al juez a aprender. Que vaya de vuelta a estudiar, pero no sería este el caso, los jueces van a la escuela. Sí, el caso es justamente tratar de que los estudiantes se vinculen y vean más de cerca el rol que tiene un magistrado. Y recién hablando con ustedes les decía que el Centro Núñez hizo, por ejemplo, una tarea de investigación con encuestas a ciudadanos que no se habían desempeñado como jurados populares, cuál era su grado de confianza en la justicia. Y ese mismo universo de personas fue encuestada después de haber transitado por la experiencia de haber sido jurado popular, y la confianza en la justicia aumentó. Esto es, la imagen negativa que tenía el ciudadano se mejoró en alguna medida. Y eso revela de que los jueces tenemos que salir a explicar cuál es nuestra función, porque a veces la ciudadanía no comprende las dificultades que tienen decidir sobre la vida y el patrimonio de las personas, en un marco legislativo que nos provee otro poder del Estado. ¿Cuál es tu visión? Me interesa tu visión, digamos, sos magistrada, sos camarista. ¿Cuántos años tenés de jueza de cámara? De jueza tengo 31 años, Bien. Porque asumí en el año 1994 como jueza de 2 tribunales, el juzgado de séptima y el juzgado de tercera civil y comercial. Claro, son de quiebra. 33 de quiebra. De concurso de quiebra, claro. Y luego asumí en la Cámara Segunda en el año 1999 hasta la fecha. Bien. Bueno, y ahí sos presidente de la Asociación de Magistrados. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál es tu visión crítica que tenés con la justicia? Si es que tenés alguna, digamos, porque uno siempre dice algo que le gustaría mejorar, cambiar. ¿Cuál es tu punto al respecto? Sin duda, creo que la credibilidad de la sociedad en la justicia es bajísima. ¿Y eso a qué se debe? De hecho, yo cuando asumí en mi primera presidencia, quise tener un panorama real de cuál es el estado de situación a ese respecto. Y entonces encargamos una encuesta de opinión en la ciudadanía cordobesa, con la ingenua ambición o expectativa de que si diferenciábamos justicia provincial de justicia federal, era probable que nuestros números, todo lo mismo, perdón por mis colegas federales, fueran mejores. Y no solo no fue así, sino que la encuesta nos dio números bastante desalentadores. De hecho, estábamos rankeados en el índice de confianza al mismo nivel que los sindicalistas. Y eso me lleva a pensar primero la autocrítica. No hay duda que uno no puede negar la realidad. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero por otro lado, también contratamos un especialista en comunicación quien nos hizo ver que la opinión publicada era de los deméritos del Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial o alguno de sus integrantes está incurso en una situación lamentable, no deseable. Lamentablemente en los últimos tiempos hemos tenido una situación que nos ha llegado de otros lugares, de San Isidro, pero que nos impacta a la magistratura en general. Y la forma es también hacer llegar a la ciudadanía que al lado de esos jueces no probos hay un universo de jueces probos comprometidos que dedican muchas horas y su vida a resolver los conflictos de la sociedad. Y por el otro lado me decís mejoras, creo que se están emprendiendo. Por ejemplo, la oralidad es uno de los ejes que está acercando puntualmente en los tiempos la solución del conflicto de los ciudadanos en tiempos más reales.
Hace no tanto tiempo resolvíamos en cámara accidentes de tránsito ocurridos hacía 10 años atrás. Hoy el juicio oral llega en meses a la Cámara y en poco tiempo hay resolución, al menos de los tribunales de mérito. Después queda el recurso extraordinario local, pero ya es más excepcional. Y el otro eje de mejoramiento creo que pasa por la tecnología. De hecho, recién hablaba de la reforma del Código Procesal, creo que debe hacerse sobre la base de estos dos ejes. Oralidad, inmediación, el juez presente en el conflicto y ayuda de la herramienta tecnológica que de hecho ya se está intentando en procesos de ejecución de ejecuciones del Estado, y también hay un programa Jurisemia que está el Tribunal Superior de Justicia de inteligencia artificial. De inteligencia artificial. Claro. Y esto se traslada, lo veo en todas las asociaciones del país. Es decir, cuando asistimos a la Federación Argentina de la Magistratura, vemos que todas las provincias están involucrándose en buscar la manera de que esta herramienta venga a acortar los tiempos de la justicia. Sí, sí. Porque esa credibilidad está bastante vinculada. Yo te pregunto, Silvana, perdón, que me quedé pensando, ¿a qué crees que se debe la mala imagen de la justicia en la sociedad? Bueno, una de ellas es la mora. Bien. Para mí la mora es uno de los peores deméritos de la justicia, porque el ciudadano que no puede constitucionalmente resolver sus conflictos en forma particular acude a que se lo resuelva el Estado a través de uno de sus poderes, y el Estado tarda tiempos que hacen que la biografía de la persona deje el resultado, por excelente que sea, ser una solución a su problema. Entonces creo que por esas dos vías que te mencionaba, oralidad y tecnología, se pueden acortar los plazos, y me parece que ahí puede haber un mejoramiento de la imagen. La imagen, muy bueno. Y después los mecanismos de selección para tratar de que ingrese el perfil más adecuado de magistrado al Poder Judicial, y el mecanismo de egreso también. La forma de mejorar es con la designación de magistrados con idoneidad técnica suficiente, que no solo se controle al tiempo del ingreso, sino que se mantenga durante todo el desempeño funcional, como digo yo, como garantía de la inamovilidad. La inamovilidad tiene que ir de la mano de que el magistrado que asuma tenga ese plus de compromiso de capacitarse durante todo su desempeño. O sea, ¿está sugiriendo entre líneas una especie de concurso, de mantenerse en un concurso? No, creo que tenemos que autoobligarnos a la capacitación permanente. Por eso recién me preguntaste cuáles son las funciones de la asociación. Una de ellas es el Instituto de Estudios de la Magistratura, que va de la mano con el Centro de Capacitación del Centro Núñez, y no compite con la oferta académica de las universidades, porque lo que nosotros buscamos es más bien un intercambio de experiencia entre magistrados. De hecho, estamos haciendo ahora capacitaciones con la flamante ley de honorarios, buscando no unificar criterios, porque el juez es soberano en su despacho, en su decisión, pero sí interactuar frente a una legislación novedosa con sus pares, para de ese modo tratar de dar la interpretación legítima y más adecuada a la solución del caso. Tratando de cuidar nuestro bolsillo, de los abogados. Claramente. Y que no nos quejemos tanto de la perforación de los mínimos. No, lo digo en broma. Te iba a preguntar sobre lo que estabas hablando, que me parece muy interesante. La calidad de los fallos, por ahí, desde el otro lado del ejercicio profesional, yo soy muy crítico, y por ahí no soy crítico en los escritos, ni hablar, pero también materialmente en los otros ámbitos donde me desempeño. Y por ahí suelo ver que, más allá de la cuestión de la formación del juez, muchas veces se ve actitudes. Entonces, por más que esté la letra de la ley,
muchas veces se hace difícil hacer efectivo lo que está escrito. ¿Desde el lado de los magistrados se suele ver también esto que te estoy planteando o no? Mira, Federico, yo recuerdo un encuentro con unos jueces americanos en donde ellos estaban altamente sorprendidos que en un sistema de common law, en donde no tienen ley escrita, el salirse del precedente es tan difícil, de manera de que el ciudadano, el litigante y el abogado tiene una previsibilidad respecto a cuál es la solución de un conflicto. Y en un sistema como el nuestro, sistema más continental europeo, con norma escrita del civil law, claro, encontramos que la misma norma es interpretada de forma tan disímil por cada juez. Y eso sorprendía, porque debiera ser exactamente al revés. Ese tema es de difícil abordaje porque hoy todos saben que estamos por cumplir una década de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, unificado, que en su artículo 2 dio una pauta hermenéutica mucho más flexible. Por eso se discute que la ponderación no es lo mismo que la interpretación en función de la norma escrita, y recién ir a la norma análoga en caso de vacío, y recién ir a los principios generales del derecho cuando no se encuentra solución en lo escrito. Puedo hacer un paréntesis porque me interesa mucho lo que estás diciendo, porque estoy pensando en que mucha gente que nos ve no es abogada, y es un tema muy importante lo que estás diciendo, con la modificación del Código Civil. El artículo 2 nos habla de cómo deben interpretarse las normas del derecho privado. ¿Querés mínimamente, sin que sea una clase, pero explicar a penitas para que se entienda? Mínimamente, el avance da más flexibilidad al juez porque le permite resolver el caso a la luz de los mandatos que surgen de los principios y valores de los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina ha suscrito. Perfecto. Entonces, eso hay que ponerlo en su justo quicio. Lamentablemente, hay magistrados a lo largo y a lo ancho del país que interpretan que, aunque la norma sea clara, si la ven en contradicción con un principio, el interés superior del niño, un principio de vulnerabilidad de un tratado internacional, no aceptan el mandato de la norma. Y eso en el mundo es criticado y tiene que ver justamente con que cuestionar que los jueces no podemos crear la ley, porque en el sistema de división de poderes, quien dicta la ley y la decisión de conveniencia o inconveniencia es el Poder Legislativo, cuyos integrantes tienen mandato popular. En cambio, los jueces somos designados por la idoneidad técnica, claro, que selecciona un organismo como es el Consejo de la Magistratura. Entonces, a pesar de que el artículo 2 da una pauta hermenéutica más flexible, cuando la norma es clara, el juez, salvo que la declare inconstitucional por ser repugnante a normas, tiene que aplicarla. Y creo que la Corte Suprema ha dado ya muestras de fallos en donde distinguen el caso claro del caso difícil. Claro. Y lamentablemente a veces uno advierte que aún ante norma clara y aún sin declaración de inconstitucionalidad, el juez decide conforme su propia convicción, que creo que eso es lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica, y me imagino que para el litigante una gran imprevisibilidad. Claro. Respecto de la solución que se le va a dar al caso o del consejo que tiene que darle al cliente respecto de cuál es la chance de tener una respuesta positiva a su reclamo. Silvana, ¿cuál fue? Dijiste caso difícil y me dejaste la pregunta ahí en bandeja para que yo la haga. ¿Cuál fue tu caso más difícil que te ha tocado resolver? Bueno, como jueza de quiebras tuve muchos
conflictos trascendentes. Contanos uno. Por ejemplo, tuve uno de los concursos más grandes del país, que es el concurso de José Minetti, que incluía el molino harinero de Córdoba y el molino azucarero de Tucumán. Teníamos 800 acreedores, no teníamos lugar físico en ese momento, regía la 19.551, que era una ley en donde se hacía oralmente el momento de la decisión de los acreedores respecto de si prestaban conformidad al acuerdo de homologación que proponía el concursado, y me tocó dos situaciones complejas. Una, que en el momento que teníamos que receptar esta audiencia oral había conflicto gremial y todos mis empleados estaban con medida de fuerza. Y ahí tuve un espaldarazo muy gratificante de parte de todos los empleados que formaban parte de estos dos juzgados, 33 y séptima, porque a pesar de estar de paro, se pusieron una banda de luto en las camisas negras y me acompañaron a acreditar personerías y todo el trabajo que significaba esta junta de acreedores. Claro. Y después tuve otra cuestión difícil, que fue que en el medio me modificaron la ley 19.551 por la 24.522, que es la actualmente vigente, que me proponía la posibilidad del crandown o el salvataje empresario frente a la falta de las mayorías necesarias de acreedores por persona y por capital para aprobar el acuerdo. La nueva ley me permitía abrir un índice para que se anoten terceros para recibir la transmisión del paquete accionario y continuar la empresa. Pero tuve allí que tomar una decisión de derecho transitorio, porque la ley la pusieron sin espera de vigencia. Y bueno, hoy con el diario del lunes digo que la decisión de tomar la figura de la ley nueva, un proceso que venía en marcha regido por la ley vieja, fue exitoso porque evitamos el capítulo que nadie desea, que es el capítulo liquidativo, que es la quiebra, y continuó la empresa en marcha, por supuesto, con un nuevo grupo empresario que la continuó. Y otra situación, no sé si difícil, pero compleja, fue la liquidación del Banco Feijin, que la recibí también. Es muy difícil para el juez ver la cantidad de ahorristas que confiaron en una entidad bancaria y sentir que el activo liquidado no alcanza para cubrir ni mínimamente la expectativa de esos ahorristas. Yo recién les decía también que un jurista, creo que es Cueto Rúa, decía que ser juez en épocas de bonanza económica es mucho más fácil que serlo en momentos de dificultades económicas, porque muchas veces nos enfrentamos a tener que liquidar el patrimonio o el único inmueble de una persona para satisfacer deuda laboral. Entonces es difícil, no está toda la razón en un solo lado. Entonces sí, tuve situaciones complejas. Y te hago otra pregunta también que tiene que ver con tu experiencia. Vos sos camarista y la Cámara revisa las decisiones de los jueces de primera instancia. ¿Tenés algún juzgado donde, como ya te viene así otra vez este juzgado, que tenés que dar vuelta a alguna decisión o no? ¿Hay algún juzgado que tengas ahí ya? En verdad que llegue la causa y diga otra vez. A veces los jueces creen que la Cámara está mirando la persona del juez y generalmente estamos mirando el conflicto. Y en la Cámara tenemos el doble límite, el límite de la traba de la litis de ellos, pero tenemos el límite del agravio. Lo más difícil es cuando uno cree que tiene la razón una parte y está mal defendida. Claro. Eso sí debo decir. Sentís ahí que estás... Debo decir. Claro. Que uno siente que el asesor legal pudo haber orientado por otro lado con mayor éxito y uno está atado porque
a diferencia de a veces la creencia popular, los jueces estamos atados primero por la ley. Claro. Y después en la Cámara tenemos el doble límite. Claro. A veces queda confirmado una resolución con la que no estamos de acuerdo y hay deserción técnica. Para la gente común no expresó bien los agravios. Entonces quedó confirmada, pero no porque compartamos el temperamento, sino porque también tenemos límites procesales. Dentro del margen somos tribunales de mérito. Claro. Sí. Bueno, y para arriba, por ejemplo, que te hayan dado vuelta una sentencia en el TSJ, bueno, ¿sos de seguir los fallos? Cuando sí, concedés la casación, ¿te quedas viendo ahí a ver cómo le va? Sin duda que lo sigo. y sí, algunas satisfacciones tengo. Lo escuché en la entrevista de Carlos. Claro, hice la misma pregunta. Sí, y me acordé que me mantuve, yo era bastante joven como camarista, pero yo me mantuve inveteradamente por la inconstitucionalidad del artículo 58 de la Constitución, que era el que resguardaba la vivienda única, la invariabilidad, en total desacuerdo con el contenido de la norma nacional. Tomasetti contra Banco del Suquía, contra Tomasetti. A pesar de que el Tribunal Superior lo consideraba constitucional, yo me mantuve durante todo mi desempeño y después la Corte Suprema lo dio vuelta. Lo declaró inconstitucional. Entonces, en eso, a veces también... Tu posición, perdón, era la misma de la Corte. La misma que tomó la Corte. Bien. Porque no podía la provincia de Córdoba tener un resguardo diverso. Sí, estaba legislando en materia de fondo, derecho de fondo. Era derecho federal, claro, que las provincias delegamos en la nación. Por supuesto que el Tribunal Superior tenía razones medulosas para entender lo contrario, pero me mantuve. Y en realidad no me mantengo siempre. En las cuestiones procesales puedo no estar de acuerdo y sin embargo acato porque creo que el Tribunal Superior es el último intérprete de la norma procesal, entonces sería contrario a la economía llevarlo al litigante, tener que transitar por el extraordinario porque uno mantenga un criterio distinto. Bien. Pero en las cuestiones sustanciales y de fondo, en donde eventualmente, como sucedió en este caso, la Corte es la última palabra, creo que los jueces tenemos que ser soberanos, por supuesto, abundando en los fundamentos para apartarnos del criterio de nuestro superior, ¿no? Claro. ¿Y has sentido presiones a la hora de ejercer la magistratura? No. ¿Nunca? Me animo a decir que no, nunca, en absoluto. Mirá, qué bueno. No, sinceramente no lo he vivenciado nunca. Bueno, y ahora te cambio de tema, vamos a la parte académica, porque Bien. Estuvimos hablando de la magistratura, de la Asociación de Magistrados, y la otra parte tan importante para toda tu vida, que es la academia, porque sos docente, de muy joven has comenzado tu carrera docente, actualmente electa vicedecana, pero también estás en otras universidades también, en posgrado. Sí. Sí, la verdad que mi vocación docente va de la mano de mi vocación judicial. El centro de mi actuación ha sido la Facultad de Derecho, pero en los posgrados, sí, dirijo un posgrado de sindicatura concursal en Ciencias Económicas, en la Escuela de Posgrado de Ciencias Económicas, y otro en la Universidad Siglo XXI. En el grado exclusivamente en primer año de la Facultad de Derecho. Y la verdad que creo que la responsabilidad que significa formar desde sus primeros inicios a los aspirantes a desempeñarse como abogados es una tarea muy, muy buena. En primer año, los alumnos están todavía en esa transición que están definiendo su vocación. Entonces, llevarlos un poco de la mano. De hecho, Francisco Bersal, que fue muy activo en este proceso eleccionario, fue alumno mío, fue ayudante alumno, y uno los ve cómo se desarrollan y después los tenés en tribunales presentando escritos. Es una satisfacción distinta la del docente. E importante, porque estamos formando los abogados del futuro. ¿Cómo ves en perspectiva
o sea, hacia adelante el ejercicio de la profesión, el derecho y la justicia. ¿Cómo es tu visión al respecto? Creo que tenemos que modificar la forma de enseñar derecho, claramente, porque en las épocas que yo transité por la universidad, todavía el dato era importante. El concepto era importante, el tenor literal de la norma era central y entonces nos dedicábamos a eso. Hoy, este vertiginoso avance de la tecnología hace que el dato está ahí en el celular. Y el alumno de primer año, de 17, 18 años, ya tienen claro dónde está el dato. Lo que hay que hacer es formarlo en el espíritu crítico para interpretar el dato. Coincido con eso. Y resolver el conflicto. Entonces, creo que hay que primero formar a los formadores para no continuar formando de la forma que lo hacíamos antes, porque la realidad es otra. Así como en los procesos judiciales la oralidad y la tecnología los ha cambiado, al estudiante hay que formarlo para ese desempeño. Por ejemplo, cuando tengo lamentablemente situaciones de ataques de pánico o situaciones de alumnos que entran en blanco en el momento del examen, yo me ocupo de decirles que han elegido una profesión que les va a exigir capacidad y desafío de convencer a un juez de la postura de su cliente, oralmente, en una audiencia, y enfrentarse a otro colega que va a tener la misma estrategia y habilidad en sentido contrario. De modo que el procedimiento antes, por lo menos en el fuero nuestro, era escrito. Hoy exige otras habilidades blandas en las cuales tenemos que formar a quienes después sean litigantes o elijan alguna otra vertiente del ejercicio de la abogacía. Y agrego más, pararse no solamente frente a un tribunal, contraparte, sino primero con sus clientes. Sostener una posición, entonces, es una cuestión, creo, de actitud. Eso para mí es lo más importante. Y cuando me refiero a habilidades blandas, estoy haciendo referencia también a la capacidad de conciliar, a la capacidad de mirar el conflicto de una forma distinta al que sea una mera disputa o lucha por quién tiene razón, sino tratar de encontrar la solución más posible y apta para el real interés de quien ha acudido a la justicia a buscar respuesta. Yo le digo a mis alumnos siempre, también son de los primeros años, de segundo año, y los veo que en los exámenes se agarran el pelo o si los ven muy nerviosos, que tiemblan. Yo obviamente digo, es entendible porque están arrancando, pero ustedes desde ahora ya tienen que saber que esto es actitud. Sí. O sea, obviamente tienen que saber, pero el saber por sí solo no les va a alcanzar si no le dan bola también a la actitud. Sí. Entonces, nadie va a querer que ser defendido por ustedes si ustedes mismos no se saben defender. Y esa es la clave para mí, actitud, que la facultad no lo forma en eso. La presencia, la convicción, por supuesto que eso exige esfuerzo y estudio previo. Claro. Pero creo que a nivel curricular, en los primeros años, hay que dar un soporte de contención, porque esta problemática que planteas no es de un estudiante aislado. En los exámenes orales finales, y ni te digo cómo se potenció post-pandemia, hay mucho ataque de ansiedad y síndromes de personas que no confían en sí mismas ni en lo que saben. Yo lo sé, doctora, yo lo sé, pero estoy bloqueada. Eso es constante. Sí, claro. Entonces, claramente aquí hay un llamado, y tengo entendido, y de hecho me han ofrecido en otros decanos de otras facultades, que hay equipos interdisciplinarios con psicólogos y con personas que pueden en los primeros años de las carreras hacer un acompañamiento que hasta incluso diría, aunque parezca tardío, que es vocacional. Porque hay algunos alumnos que se inscriben en Derecho, pero no tienen ni siquiera muy claro si tienen la personalidad para la función que va a significar después la salida laboral.
de la Facultad de Derecho. Claro, porque no solamente es el perfil del abogado litigante, sino también el perfil del egresado con el título de abogado que trabaja dentro de la justicia. Digo, sin duda. Si vos vas a ser juez, yo le digo a mis alumnos, ¿cómo vas a convencer a través de tu sentencia? Sin duda. Vos tenés que tener una actitud, ¿cómo vas a manejar un juzgado? Sí. Entonces, eso que es invisible es tan importante como la formación. El saber hacer. Claro. Las habilidades blandas y no solo las cognitivas. Pero a la par, y lo escuché a Carlos también, y nos une en eso el propósito de la excelencia académica. Yo contaba a los alumnos que yo soy santafesina, pero vine a estudiar a Córdoba por la excelencia académica y la fama que tenía la Facultad de Derecho. Mi padre es egresado de la Universidad Nacional del Litoral. No le gustó demasiado mi decisión. Y creo que la Facultad de Derecho de Córdoba es un emblema para el país, para Latinoamérica. Entonces, la manera de preservar y mejorar la excelencia académica es aceitar el régimen de concursos con la regularidad que corresponda para que accedan los más idóneos a las cátedras. Silvana, bueno, hablando de todo un poco de lo que nos estás compartiendo, que desde ya muy interesante, y te voy a hacer también otra pregunta que veo que ya hiciste trampa porque estuviste viendo los videos anteriores. Pero no, está bien, está perfecto. Me lo mandaste. Sí, es así, es una broma, es una broma. Jamás haría trampa. ¿Crees en el derecho? Absolutamente. ¿Y en la justicia? También. ¿También? También no te vi tan convencida como con el derecho. Porque creo que todavía hay muchas cosas por mejorar, pero sí creo en el sistema de división de poderes y el sistema republicano. ¿Y has tenido en algún momento de tu vida algún desencanto con la justicia? No, te diría que no. Me queda como a veces la asignatura pendiente del ejercicio profesional. Reconozco que, recuerdo que una vez era un vocal del Tribunal Superior cuando terminé de verificar créditos en un concurso enorme y me iba con una gran satisfacción del deber cumplido y él me dijo, esas son las únicas satisfacciones que tiene un juez, sentir que cumplió. Y por ahí pienso que debe ser muy lindo ganar un juicio. No solo desde la perspectiva económica que acarrea, sino desde de perseverar en una tesis y lograr que un juez lo haga lugar a la petición, claro. Sí, o eventualmente ante instancias superiores. Creo que debe ser un desafío interesante. Pero bueno. Si pudiéramos volver para atrás, ¿decidirías la carrera en la forma que la elegiste? ¿O elegirías u otra carrera u otra forma de ejercerlo? Yo no ingresé al Poder Judicial por vocación. ¿Qué fue? ¿Por necesidad? Y sí, mi padre ¿por descarte? Era escribano y su hija mayor estudió medicina. Su segunda hija, que era yo, se recibió abogada y él esperaba con ansias que se hiciera cargo de la escribanía y él poder jubilarse. Y yo ya tenía arraigo en Córdoba y entonces tuvo que esperar que mi hermano menor se reciba y se haga cargo de la escribanía porque yo ingresé, sí, al Poder Judicial para autosustentarme. Mira. Y ingresé a la facultad paralelamente y creo que, bueno, transité por un juzgado de primera instancia, después me convocaron para trabajar justo con mi colega actual de Cámara, éramos escribientes en esa época, para ayudar a poner al día un juzgado de una jueza que tenía una licencia prolongada por razones de salud. Y un juez en ese momento, el doctor Lavallén, de 11 Civil, asumió el desafío de poner al día un juzgado con un año de atraso y ahí trabajamos en relatoría durante bastante tiempo. Tuvimos un índice de revocatoria de esas resoluciones muy bajo y entonces el premio del Tribunal Superior fue trasladarnos a la relatoría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia.
Bueno, y allí creo que es donde encontré mi vocación. Ya más madura, más grande, cuando la comisión asesora convocó para rendir para los cargos, me presenté con convicción. Qué bueno. Y después lo abracé y estoy satisfecha con mi desempeño. ¿Por eso lo elegirías de vuelta? Sí, ¿O creo dirías, creo que lo elegiría. Si pudiera volver para atrás, me largo de la calle con el estudio? No, creo que lo elegiría. No puedo saber cuál hubiera sido el derrotero de haber optado por el otro camino, pero no, mi decisión fue en aquel momento y no... Bueno, de hecho, estoy transitando todavía por la justicia a pesar de ya tener largamente cumplida la edad jubilatoria. Qué bueno, qué bueno. Hablo de vos, de tu vocación. ¿Y sentís que te falta algo por hacer? No. Por ejemplo, mi tesis doctoral fue también una asignatura pendiente. Recuerdo, y esto es una anécdota, que uno de mis hijos, el más chico, asistió a la defensa de mi tesis. ¿El Agus? No, el más chico. El más chico. A la defensa de mi tesis. Y bueno, yo estaba realmente muy contenta por el resultado de haber obtenido el título máximo en mi facultad. Y me acuerdo que él con inocencia me dice, mamá, estás tan contenta y ahora vas a ganar más. A lo cual le expliqué lo que es la vocación, claro, y las satisfacciones personales que nada tienen que ver con la remuneración. Claro, y claro. con es un logro por uno mismo. Exactamente. Claro. Sí, sí, creo que profesionalmente siento como te digo, a nivel judicial poder presidir la Asociación de Magistrados es una responsabilidad que se traduce en muchas cosas que creo que hemos logrado y que tenemos en carpeta para, al terminar mi mandato, poder ofrecerlas. Y con respecto a lo académico, yo soy egresada de una universidad pública y gratuita, y esto de acompañarlo a Carlos cuando me lo propusieron fue muy difícil porque mis actividades son muchas, pero sentí que tenía que poner el cuerpo para devolverle a la facultad de la cual egresé con algo de mi esfuerzo por intentar mejorarla. Claro. Y como decimos, mejorarla no porque esté todo mal, no tengo la convicción de que las gestiones tienen que borrar todo lo que se hizo bien. Hay mucha gente valiosa y muchas cosas bien hechas. Simplemente es tratar de mejorar las que no están tan bien. Por supuesto. Y eso requiere esfuerzo y siento que se puede devolver y mejorar. Silvana, ¿qué mensaje le damos a los recientemente recibidos, los que están comenzando sus primeros tiempos como abogados, ya sea en la justicia o en la profesión, en la investigación? ¿Qué mensaje le damos? Han elegido una profesión fantástica, desde cualquiera de los dos lados de la barandilla o cualquiera de las otras vertientes que tiene la abogacía, que no se tienen que desalentar ante la primera caída, que esto a todos nos han revocado un fallo o hemos perdido un juicio. El éxito tiene siempre origen en el esfuerzo. El esfuerzo de repasar antes de ir a rendir, el esfuerzo de mirar bien el expediente antes de ir a la audiencia y el esfuerzo de estudiar bien todo antes de dictar un fallo. Esfuerzo, insistencia y en la mala resistir e insistir. Insistir. Muy bien. Bueno, hasta acá estás bien, ¿te sentiste cómoda con la entrevista? Muy bien. Queda la última pregunta bueno, que define e identifica este programa, esta serie de encuentros que se llama Foro Íntimo, donde nos interesa saber un poquito más de la persona que nos visita. Y por eso te preguntamos, ¿quién sos, Silvana, cuando nadie te ve? Bueno, soy mujer, soy madre, soy amiga, me interesa mucho la amistad con mis padres. Y sí,
me gustan muchas otras actividades. La actividad física me gusta, los tiempos los tengo acotados, pero siento que me nutre y corpore sano, mente sana, lo siento así. Cuando uno se siente desbordado, nada mejor que ir a jugar un partidito de tenis o hacer una caminata prolongada. Nada distinto al resto de las mujeres. Lo que ocurre es que las mujeres, sin entrar a un análisis de género, para poder desempeñarnos profesionalmente, tuvimos que deponer de a lo mejor tiempos completos en ámbitos familiares y personales. De modo que cuando los tengo esos espacios, los disfruto mucho. Qué bueno. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, Silvana. Antes de terminar esta entrevista, hacerte 2 regalos que tenemos para vos. Un regalo de la librería Alberoni, que apoya este proyecto. Tenés un voucher para sacar un libro de la librería. Y un regalo del Club de Derecho, que te hacemos entrega ahora. ¿Sabes qué es esto? A ver, veo. Como dice trampa, sé que es un cincel. Está bien. Bueno, entonces, nosotros te hacemos obsequio de... Si hiciste trampa, entonces ya sabes el sentido del regalo. No hice trampa porque me lo reenviaron. No, está perfecto. Lo que pasa es que poca gente de los invitados pudieron ver los primeros capítulos. Entonces yo traté de por ahí que no lo vieran del todo para que en esta última pregunta y en el regalo sorprenderlos. Pero bueno, no obstante eso, explicarte que el cincel para nosotros simboliza la inteligencia y que todas las personas que nos han visitado se han caracterizado en el ámbito donde se han desenvuelto, se han desempeñado, han dejado una huella, han dejado de sí y su fuerza, ¿no es cierto? Entonces esa fuerza, esa fortaleza, esa actitud con la que han dejado su huella en el derecho y en la sociedad, nosotros creemos que no basta por sí sola esa fuerza, sino que debe ser utilizada con inteligencia. Entonces, la fuerza estaría en el martillo, en el mazo, y el cincel, la inteligencia. Entonces, te hacemos entrega simbólicamente de inteligencia. Fantástico, a través de esto. Está grabado con el nombre tuyo. Fantástico. Y el nombre de la fundación. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo, Silvana, y estamos muy agradecidos de contar con tu visita. Aprovecho para felicitarlos por esta iniciativa. Bueno, gracias, Silvana. Un gusto. A ustedes.